¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por sus comentarios constructivos. Obviamente, con eso nos quedamos porque tratamos de construir un mejor país. Las críticas que se hacen no son críticas, son señalamientos para que se rectifiquen conductas, que se rectifiquen formas de gobernar, para que se rectifiquen, o más bien para que se conduzca, porque hay una mejor conducción de país, porque ese es el que nos interesa y es lo único que tenemos. Bueno, hubo una presentación de sondeo, así, sencillo, sondeo de opinión, o sea, sondeo de opinión que ha sido y ha calado mucho, porque son sondeos que hacen señalamientos serios, con investigaciones serias, y es consultando la opinión pública. O sea, esto es de la opinión pública que surge, ni siquiera es una opinión, ¿verdad? Ni siquiera es una opinión inventada, sino es una opinión pública. ¿Para qué? Para transformar la realidad nacional. Ahí qué bonito se escucha eso, ¿verdad? Qué bonito. ¿Y qué es el sondeo de opinión pública? Es un instrumento que se ha utilizado, o sea, por la ciencia. O sea, es una herramienta de recolección de información que le sirve a usted para conocer los fenómenos, ya sea, llámese políticos, sociales, económicos, o sea, los fenómenos que vive la sociedad. Y la encuesta es un instrumento, una herramienta que sirve precisamente para eso. Y es una opinión pública, realmente, es lo que señala. Y esto es lo que ha hecho el ERIC también, y también Radio Progreso, en relación a esto. Esta tarde hemos invitado al padre Ismael Moreno Coto, más conocido como Padre Melo. Veamos los resultados, en la tendencia de los resultados. Y para que nos comente un poco, ya más tranquilamente, después de esa exposición, sobre los hallazgos importantes que se encontraron dentro de esta opinión pública y son tendentes en relación a qué. ¿Cuál es el objetivo mismo? Porque esto lleva un objetivo, aparte de llevar un análisis, también llevan recomendaciones, porque no solamente es quedarse en señalar lo malo, sino que también en buscarle una salida o un planteamiento para ofrecérselo a los gobernantes, a la clase gobernante, para que vean lo que se está fallando y en qué se puede rectificar para llevar con un mejor destino el país. Buenas tardes, padre. Gracias por compartir con Analistas de la Noticia. Su deferencia infinita, se la agradecemos por precisamente esa confianza y esa relación que hemos mantenido con los analistas de la noticia y obviamente con todo el pueblo hondureño en general. Nos puede hablar precisamente sobre este sondeo de opinión. Siempre es atacado, los resultados se mata, no sabemos si en este caso se trata de matar al mensajero, siempre cuando algo no le es favorable o le es adverso a los resultados que se pudiesen haber obtenido. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, estimado Carlos. Agradezco la oportunidad de compartir con usted y con el público sobre este tema que es tan importante, porque a nosotros nos interesa que la sociedad hondureña conozca lo que la misma sociedad, a través de un sondeo de opinión pública, percibe de lo que está ocurriendo, de lo que ha ocurrido y por dónde percibe que puede ir el próximo futuro. Y ese es el sondeo de opinión pública que hoy, Carlos, nosotros lo hemos
lo hemos presentado en su decimotercera edición. En 13 ocasiones hemos presentado este sondeo de opinión pública estas 13 veces que lo hemos elaborado se corresponden con las administraciones públicas de el señor Juan Orlando Hernández. Comenzamos con Porfirio Lobo Sosa, después con Juan Orlando Hernández en sus dos periodos y finalmente en los 2 últimos años estando ya como presidenta doña Xiomara Castro Sarmiento. Y yo quiero insistir, aunque no debía ocurrir ya, pues, pero debo insistir que estos resultados no corresponden con lo que el ERIC piensa. No son las percepciones del equipo del ERIC, y mucho menos de una persona, por ejemplo, de quien le está hablando, sino que el ERIC realiza este sondeo con un instrumental científico, con 1.552 encuestas que se realizan en 16 departamentos del país, excluyendo los 2 Islas de la Bahía y Gracias a Dios, y se entrevistan de manera aleatoria a las personas, según las edades, según la zona, si es rural o si es urbano. Por ejemplo, si es en Tegucigalpa, no es la cantidad de encuestas que se tiran, como puede ser, por ejemplo, estoy pensando en una ciudad de Colón. Sí. Y no es lo mismo en una ciudad de Colón como Tocúa que en otra aldea menor. O sea, es aleatoria y es en el campo, en la ciudad, en barrios pobres, también en barrios donde vive gente adinerada. Y no está dirigida a un determinado sector, ni a un solo sector empresarial, ni a un solo sector de gente pobre, ni solamente a jóvenes, ni solamente a adultos, ni solamente a gente de un partido político o de otro partido político, o de esta iglesia determinada, o de otra iglesia con otra denominación. No, es en general, y después se tabulan todos los resultados y finalmente se divulgan los resultados como lo hemos hecho en estos días aquí en Tegucigalpa, y se seguirán divulgando a lo largo de los próximos días en distintas regiones del país. Padre, insisto. Sí, Carlos. Sí, fíjese que me interesan 2 cosas ahí antes de que insista usted en alguna o vaya a puntualizar en eso y que no pierda la idea también. 2 cosas me interesan ahí. O sea, que puntualizo, que se han hecho sondeos en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y en el gobierno de Juan Orlando Hernández y en el actual gobierno. Así es que tampoco para que se vea que es que han salido este tipo de sondeos dirigidos, por un lado, una muestra aleatoria, es una muestra que surge de un universo que se selecciona previamente, en el cual se excluyen 2 departamentos, pero que también esas muestras tienen su margen de error. ¿Y cuál es el margen de error en este caso de la muestra, padre? Es de 2.5, más o menos 2.5, sí. el margen de error, y un 95% de credibilidad. Pues, o sea que ese 2% realmente no significa que le puede afectar la muestra. O sea que tiene un grado de credibilidad más del 90%. El 95%. El 95%. Eso es importante aclararlo porque siempre cuando salen este tipo de resultados dicen, no, en el gobierno de tal no se dijo nada porque estaba acomodado a esto, que en el gobierno tal dije esto, porque ese es el discurso que se trata de matar de repente el resultado de este tipo de encuesta. Ahora bien.
Sí, que Sí, solamente le voy a hacer un par de anotaciones. sí, Este, ha sido, ha cruzado la encuesta a 3 administraciones públicas. sí, Una de ellas repetida, fraudulentamente, todo lo que sea, pero se ha repetido en 2 ocasiones. sí, La de Juan Orlando Fernández. exacto. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en el último, en el último, la última encuesta, es decir, esta que estamos hablando, la calificación a doña Xiomara eh, recogida de esta encuesta, pues, es de 4.3, 4.32, en una escala entre 0 y 10. Entonces, es una calificación muy baja. Pues, sin embargo, la calificación más baja hasta ahora la hemos tenido con Juan Orlando Hernández. Ajá. ¿A quién se calificó? ¿A quién se calificó en su última etapa? Con 3.5%. Con 3.5% fue la calificación que se le dio entre 0 y 10%, donde 0 es lo mínimo y el 10 es lo máximo, con 3.5. Igualmente, el mismo Porfirio Lobo Sosa también fue, como decimos, aplazado. Entonces, no estamos nosotros promoviendo un tipo de sondeo de opinión pública porque tenemos afinidad o animadversión a un determinado Así gobierno. es. Esto que lo quiero dejar bien claro. Por ejemplo, en algún momento alguien que no acepta, y entonces incluso nos llama que somos, como que dicen, agentes de la embajada americana, etcétera. Así que bueno, pero nunca identifican a Libre y tampoco identificaron ni siquiera cuando Narrala ganó. Sin embargo, si usted ve la encuesta, el sondeo de opinión pública del año 2018 que evaluaba el año 2017, Sí, allí cerca del 60% de la población manifestó que quien había ganado había sido Salvador Narrala. Entonces, yo creo que no, este sondeo de opinión pública no busca tomar partido por nadie, sino que recoge el pensar de la gente, la percepción que la gente tiene sobre determinados temas, y nosotros con un proceso de sistematización sí. acabamos presentándolo como lo tenemos ahora ya en el documento del sondeo de opinión pública del año 2024, que es la evaluación del año 2023. Entonces yo quiero dejar claro esto, que nosotros no nos mueve ningún interés ni de construir ni de destruir a un gobierno, sino dar un servicio para que los tomadores de decisiones puedan autoevaluarse, vean qué es lo que está pensando la gente y cómo superar errores, cómo superar deficiencias y dar un mejor servicio desde el gobierno, porque todo lo que sea construir gobernanza en el país, creo que nos lleva a que todo el mundo ganemos, y todo aquello que sea ingobernabilidad nos afecta a toda la sociedad. O sea, ¿cómo que vamos a estar interesados nosotros, Carlos, en hacerle daño a un gobierno? No nos interesa. No nos Lo que nos interesa. interesa es recoger el parecer de la gente y darlo a conocer. Ojalá que los tomadores de decisión lo piensen y no levanten trincheras, sino que eso les ayude a autoevaluarse y poder dar respuestas de acuerdo a las grandes demandas que la sociedad manifiesta a través de los sondeos de opinión pública. Padre, fíjese que esto acaba de hacer este tipo de reflexiones. Se me viene a la memoria en algún momento de una entrevista que dijimos nosotros, a nosotros nos conviene, y recuerdo que voy a parafrasear alguna oración que usted dijo en ese momento, que si fracasaba el gobierno de Xiomara, fracasábamos todos como hondureños, o sea, y que queríamos más bien que un gobierno no fracase, porque es un fracaso de un pueblo cuando fracasa un gobierno.
fracasa un pueblo. Es decir, uno quiere que el gobierno salga adelante, porque así algo se nos va también, algo es que vamos avanzando en algo. Entonces, a eso también le hago énfasis, porque aquí no se trata de destruir tampoco, como dice usted, sino que se trata de que aquellos que solo escuchan a los aduladores y que no escuchan a las demás personas, y que ustedes lo que han hecho es sencillamente plasmar la opinión pública en ese documento y divulgarlo además de lo que está pensando el resto de la población, para que los conductores del país tomen en cuenta este tipo de situaciones. Ahora, los hallazgos más importantes dentro de esta opinión pública, me gustaría que los puntualizáramos, padre. Miren, los hallazgos son muchísimos, porque Sí, las preguntas van por encima de las 80 preguntas. sí. Y se habla sobre la evaluación de la gestión pública, pero también se habla incluso de las preferencias que hay Lo vamos a ir desglosando aquí, padre. Aquí también en el estudio vamos a ir ubicando parte de esta evaluación del segundo año de la gestión de la presidenta Xiomara Castro, que tengo ahí donde está centrado. Creo que sí lo está viendo en pantalla. Digamos, cómo evalúa la presidenta Xiomara Castro en su segundo año de gobierno. Entonces, creo que ahí hay un gráfico de barras que usted, mejor que nadie, pudiese también hacer énfasis en lo que el estudio realmente se centra, principalmente. Sí, en general, la evaluación que la población a través de esta percepción de realidad tiene, se inclina por una gestión regular, que va entre el muy bueno, que es 4.5, y el regular, que es 31.6. Sí. Lo que nos indica un 36% de... Sí, aproximadamente, de una gestión que es... Ajá. Exactamente. Pero Y si ya suma la mala con la muy mala, ya eso anda un poco más arriba de los 40. sube ¿Cierto? más de los 40. Y el regular. Entonces, podemos decir que el movimiento en la gestión de la presidenta doña Xiomara Castro Sarmiento se mueve entre lo regular y entre lo malo. Entre lo regular y lo malo, ¿no? Porque también a lo regular y a lo muy bueno se le suma lo bueno. Sí. Lo que indica, por eso decía yo que el promedio nos da una gestión administrativa regular. Regular, porque si tomamos lo muy bueno, lo bueno y lo regular, nos da una cifra que está por arriba del 70%. Entonces uno podría decir, ¿cómo evalúa la gente hondureña a la presidenta? Bueno, 6 de cada 10 considera que es una gestión regular. O sea, que está por encima de lo malo y de lo mala y lo muy mala. Sí. Entonces creo yo que como evalúa la población. Después vamos a ir viendo que eso está en correspondencia también con una calificación negativa, que de entrada lo vamos a decir, aunque esté más adelante, ¿verdad? Sí, vamos a decir, ajá. Sí, padre, y en comparación, padre, al estudio anterior, ¿realmente bajó la imagen de la presidenta en relación al estudio anterior? Sí, en el estudio anterior, la escala de calificación que se le dio a doña Xiomara fue de 4.7. Entre 0 y 10, 4.7. En esta calificación baja se le da 4.23.
Esa es la calificación que recibe. Sí. Es decir, está tirando nuevo, está, para llamarle así, pues aplazada, pero está tirando lo regular. Y está insisto, está por encima de la última calificación que recibió Juan Orlando Hernández, que apenas superó el 3, en la escala de 0 a 10. Sí. Eso es lo que percibe la gente. Eso no es lo que nosotros quisiéramos, como usted lo dijo hace un momento, a una presidenta a la cual se le eligió con la mayor cantidad de votos que ha recibido una candidata para ser presidenta, lo recibió doña Xiomara Castro. Entonces, la población comenzó con muchas expectativas, con bastante Esperanza. entusiasmo, con bastante esperanza, pero a lo largo de los 2 años ha habido un proceso de desgaste por diversos factores también, Carlos, por diversos factores. Es cierto que está el factor interno de falta de eficiencia por parte de los administradores cercanos a la presidenta, también por errores internos por parte del Partido Libre, que se ha mantenido en buena parte o en parte en confrontaciones internas, especialmente por lograr chamba de los activistas, y también por el proselitismo político. Que eso desgasta. Hay un desgastamiento interno. Pero por otra parte también está el desgaste de una población hondureña que tenía, Carlos, unas expectativas impresionantes por encima de la capacidad que un gobierno puede tener para responder en 2 años. Porque el descalabro con el cual recibió la institucionalidad del Estado es más que evidente. Más que evidente, fueron muchísimos años, y recuperar tantos entuertos en 2 años, yo creo que es literalmente imposible. Pero la población ha pasado entonces de ese entusiasmo, de esas grandes esperanzas y de esas expectativas, ha pasado a un escepticismo, a un desencanto, a una frustración, y también entonces a una desconfianza hacia la administración pública, que es, creo yo, lo que recoge este panorama relativamente sombrío que se expresa en el sondeo de opinión pública. Padre, pero fíjese que ese último elemento bueno, el antepenúltimo elemento que usted señala, y es la gran expectativa que tenía el pueblo hondureño, eso es generado por los mismos políticos, padre. O sea, el mismo grado de esperanza que usted inyecta con las promesas políticas que hace, y luego usted recibe esa gran expectativa porque eso es lo que le han vendido, eso es lo que le ofrecen, y esa es la esperanza que la gente tiene. Entonces, me parece que esa caída estrepitosa que tienen después es debido a no haber cumplido con esas expectativas que prometieron. Ese caso siempre lo hemos tratado con usted, pues, en el caso de la CICIG, por ejemplo. Siempre nosotros fuimos y sostuvimos, padre, desde el inicio, de que la CICIG venía y que la CICIG viene. Y yo no sé, y todavía hay leves esperanzas a esta altura. Ahora bien, usted señala elementos a lo interno del propio Partido de Libertad y Refundación, que la misma oposición hace oposición dentro de un gobierno, debido a la falta de empleo, debido a los puestos, a veces el expertise que no lo tiene la persona indicada para ocupar o desempeñar un puesto dentro de la institución no es el adecuado. Todo esto le genera un desgaste a lo interno que al final de cuentas va a reflejar o se ve estrellar en la imagen de la figura presidencial. Sí, de acuerdo. Yo creo que en la encuesta de opinión pública, Carlos, queda bastante evidente la desconfianza, la gran desconfianza que la población hondureña tiene hacia los partidos políticos. Los partidos políticos siguen siendo las instituciones
con más desconfianza frente a la población hondureña. Y eso lleva a que también eso se traslade a instituciones del Estado, como por ejemplo el Congreso Nacional o por ejemplo el Tribunal Nacional Electoral, o por ejemplo la Corte Suprema de Justicia. O sea, todas esas instituciones están en torno al 80% entre gran desconfianza y una desconfianza mediana. O sea, por encima del 80%. ¿Qué significa esto? Significa que la población hondureña no tiene credibilidad en las altas dirigencias y en las estructuras partidarias. Y esto es un problema serio, porque una democracia, como bien lo sabemos, Carlos, para poder funcionar necesita un Estado de Derecho sólido y al mismo tiempo unos partidos políticos que democráticamente canalicen demandas de la sociedad hacia el Estado. Si los partidos políticos son vistos como corruptos y si los partidos políticos no gozan de la confianza de la ciudadanía, entonces de ahí se puede pasar a creer que la institucionalidad del Estado está llevada por gente que está involucrada en otras cosas, como por ejemplo la corrupción y la impunidad, y no tanto en gobernar al país o impulsar propuestas de gobierno que responda a las grandes demandas de la sociedad hondureña. Eso es lo que recoge el sondeo de opinión pública, o esto es lo que interpretamos del sondeo de opinión pública, cuando los partidos políticos son las instituciones más desacreditadas pues, frente a la sociedad. Y eso después, como ya usted lo notó hace un momento, se va a expresar también en la poca credibilidad en que se cumpla, por ejemplo, la promesa de la instalación de este instrumento internacional que llamamos la CICIG, la Comisión Internacional de Combate a la Impunidad y la Corrupción aquí en Honduras. Hay un 56% en el sondeo de opinión pública que cree que la CICIG no se va a instalar. Y esto me parece a mí que es bastante grave, porque a la vez no cree, la gente no cree o tiene mucha desconfianza en la institucionalidad de justicia y está esperando que se instale la CICIG, porque con la CICIG se puede combatir con un nivel importante de eficacia a las redes de criminalidad y de impunidad, y de igual manera que así también puede fortalecer el Ministerio Público. Pero al no tener confianza en esto, quiere decir que la institucionalidad de justicia seguirá operando de acuerdo a intereses de reducidos grupos de Honduras y confabulados con la corrupción y con quienes son responsables de profundizar en las redes de criminalidad. Padre, pero fíjese que también esto es preocupante, esto que ha dicho usted, porque hay un desencanto hacia la clase política, hay un descrédito de la clase política. Entonces, ¿qué se puede predecir para futuro? O sea, ¿qué es lo que le viene al pueblo hondureño con una clase política desacreditada? ¿Qué pasa con ese sistema que le llamamos sistema democrático solo con el hecho de ir a asistir a las urnas a depositar y a escoger a autoridades? Pero democracia es mucho más amplio el concepto, ¿cierto? Porque si vemos problemas de educación, problemas de salud, problemas de inseguridad, falta de empleo, toda esa situación es parte de una democracia. No es solamente ir a depositar el voto, pero si ya está desacreditado toda la clase política en el país, ¿qué vienen los grados de abstencionismo? Y al final, ¿qué es lo que quedan gobernando? ¿Quiénes quedan gobernando al final de cuentas, padre? ¿Qué momentos de reflexión le puede dar esto? Yo creo que aquí lo que se abre son grandes desafíos.
No entramparnos en los grandes problemas que existen, que ya están, sino Sí. los grandes desafíos que esos grandes problemas abren. ¿Cuáles son entre esos grandes desafíos? Si hablamos desde lo político, mire, si el 56% de la población dice no pertenecer a ningún partido político, y si la población también dice pertenecer en un porcentaje bastante reducido al Partido Nacional, al Partido Libre y al Partido Liberal, dejando de lado a los otros, Sí. quiere decir que los partidos políticos debían tener la responsabilidad de realizar un trabajo intenso por recuperar a ese 56% para que pueda asistir a los votos y que se pueda elegir autoridades que de algún modo puedan responder a esas grandes aspiraciones del pueblo hondureño. Porque por ahora los partidos políticos son muy reducidos, pero a las elecciones seguramente va a ir a votar mucha gente. ¿Cómo llegar a ese 56% de personas que no solamente están desencantadas, sino que dicen que no pertenecen a un partido político? Creo que ese es uno de los grandes desafíos. Un segundo desafío que yo veo, Carlos, en relación con lo que estamos viviendo y esta crisis de la política, es que el gobierno tiene, ¿cuánto? 1 año con 8 meses todavía. Sí. Que en el tiempo que le queda, que se pueda poner en marcha políticas públicas que respondan o que se acerquen a la respuesta que necesita la gente ante sus grandes problemas. ¿Cuáles son los grandes problemas? Al menos se identifican 3 grandes problemas, además de otros. El primero es el desempleo. El segundo es la situación económica, la crisis económica que está unida una con la otra. La tercera es la inseguridad ciudadana. Y una cuarta, un poco más lejana, es la corrupción. O sea, si el gobierno logra responder, o por lo menos ponerse a trabajar arduamente alrededor de dar algún tipo de respuesta a esto, creo que puede recuperar credibilidad, porque todos quisiéramos, empezando por quien le está hablando, Carlos, que el gobierno recupere la confianza, la credibilidad e incluso la esperanza con la que inició, que algún porcentaje de esas esperanzas, de esas expectativas, las recupere. Esas con las que comenzó en enero de 2022. Pero para eso tiene que buscar el acercamiento con aquellas aspiraciones que la sociedad hondureña está deseando. Porque de lo contrario, y aquí voy a dar otro dato que me parece a mí que es desde mi punto de vista alarmante, es que un 43% de la población expresa en este sondeo de opinión pública que si tiene oportunidad se va del país. Es más, que anda buscando oportunidades para irse del país. Y esto es grave para una sociedad, porque ¿quiénes son los que se van? Los que agarran la mochila, la juventud. La juventud, sí. Y probablemente la juventud menor de 30 años. ¿Qué significa eso? Significa que hay un desangre cotidiano, porque perdieron sus esperanzas en hacer su vida con dignidad aquí y lo van a buscar a otras partes. Y esto va en detrimento de la democracia, esto va en detrimento de los partidos políticos, esto va en detrimento del desarrollo, pues, como le podemos llamar, de la sociedad hondureña, porque esa mano de obra, esa fuerza de trabajo, se va a dar riquezas a otro país que se pierde aquí o se envía a través de las remesas que no vienen a resolver, sino que vienen a ser apenas un colchón para darle algún tipo de estabilidad a la economía, pero no soluciona los graves problemas económicos y de bienestar que necesita la sociedad hondureña, Carlos. Es decir, que se va una población económicamente activa, se va una fuga de mano de obra, y no solamente de mano de obra, sino que se va
una clase también que ha estudiado y que no ha encontrado la oportunidad de ese empleo aquí en el país y que por eso finalmente emigra. Ahora bien, aquí hay otra cuestión, padre, que tiene que hacerse un replanteamiento la clase política en autodepurarse esos institutos políticos o esas instituciones políticas que participan en procesos democráticos, porque están hasta la pata, dice popularmente, de actos de corrupción, por un lado. Lo otro es, usted dice, bueno, 1 año, 8 meses, lo que queda, pero a veces se retoman proyectos populistas porque como se aproximan elecciones, entonces se trata de enderezar cosas que no se hicieron y que pudieron haberse hecho desde el inicio del gobierno. Entonces la gente ve y dice, no, esto lo están haciendo con fines electorales. En vez de haber armado esas políticas públicas de interés nacional desde un inicio, haber establecido las bases sólidas para poder de repente incluso mantenerse en el poder, porque si un gobierno hace, valga la redundancia, una buena administración, la gente quiere volver a votar por ellos, padre. La gente quiere repetir con otro candidato, obviamente, de ese partido. Tal vez no con el mismo candidato, porque si no, eso no está permitido. Y eso fue lo que pasó con don Juan Orlando Hernández, que se quedó, ¿va? Se quedó tanto que le gustó, que mírelo dónde está, pues. Entonces, me parece que no sé dónde, en qué tipo de entran esas reflexiones también dentro de esa opinión que hace y que recogen ustedes del público en esos sondeos. Sí, yo pienso que necesitamos y demandaríamos de una administración pública como la actual y en las condiciones actuales que pueda jugar con esas dos miradas. Evidentemente con la mirada de corto plazo, pero también con la mirada de mediano y largo alcance. O sea, y creo que en esto sí, el Partido Libre impulsa propuestas que evidentemente sean de beneficio para la población sin duda va a apoyar. O sea, por ejemplo, digamos, hacerle frente a la gran crisis ambiental que estamos viviendo. Yo creo que eso es importante, tanto al corto y a mediano plazo, que impulse una política así. O, por ejemplo, propuestas que tengan que ver con el empleo y con una alianza con sectores de la clase media y con sectores de la mediana y de la pequeña empresa, fortalecerla, porque sin duda alguna esto va a generar empleo real, porque hasta ahora los privilegios los ha tenido una clase altísima, una élite oligárquica que no garantiza empleo para toda la sociedad, sino que garantiza un empleo, pero para garantizar enormes ganancias. Sin embargo, apoyar a la mediana y a la pequeña empresa, tanto en el corto plazo como a mediano y largo plazo, esto va a redundar en confianza en la población. Y de igual manera, por ejemplo, abordar la temática agraria, que solamente ha sido tratada así para intereses solo de intereses electorales o para beneficiar solamente a un sector reducido de terratenientes y de empresarios. Abordar la temática agraria que de algún modo toque de frente la actual tenencia de la tierra, que es generadora de desigualdades. Yo creo que con eso, así, por ejemplo, la atención al campesinado, con préstamos, con insumos, con tierra, creo que eso va a redundar en confianza. Y creo que, por ejemplo, yo estoy completamente de acuerdo que hay que darle un cambio
real y, y, y de consistente a el sistema al sistema fiscal. Entonces, por ejemplo, eso de la ley de justicia tributaria, Ajá. creo que eso es una propuesta muy importante, estratégica para el país, y que si se impulsa esto, sin duda alguna, se va a contar con un respaldo de amplios sectores de la sociedad hondureña. Y como estos, podemos hablar otros temas, es decir, unir la mirada de corto plazo con la mirada de mediano y largo alcance, para que una mirada de mediano y largo alcance es aquello que no se queda reducido en lo inmediato, porque lo inmediato fácilmente puede quedar en el torbellino del proselitismo electoral, que eso, en lugar de ayudar al gobierno, creo que lo desgasta, aunque ahora se le esté dando un tipo de ayuda inmediata a la gente, pero si es solamente por asuntos de proselitismo electoral, eso va a redundar en contra del gobierno. Entonces, por eso creo yo que los desafíos que se abran es lo más grande y lo que hay que atender, creo yo, frente a la voz que se expresa en esta percepción que recoge este sondeo de opinión pública, Carlos. Padre, ya hace días pues hablábamos con usted sobre la llegada de la CICIG. ¿Todavía usted o ya perdió la esperanza de que llegue la CICIG al país? Mire, yo no es que he perdido la esperanza, sino que hoy, más deshonoramente, creo que debemos ejercer presión desde diversos sectores de la sociedad civil para que se apure el proceso que conduzca a la instalación de la CICIG, una CICIG que sea independiente, que tenga garras, que fortalezca las investigaciones y acabe también fortaleciendo al Ministerio Público. Yo no creo que debamos quedarnos en que ya fracasó, que ya no va a venir. No podemos quedarnos en los lamentos, sino que hay retraso, evidentemente que hay retraso, pero por eso mismo tenemos que apurar las presiones al Congreso Nacional, al gobierno, a la comisión responsable del enlace con la ONU, para que se destraben las cosas. Y una de las cosas que tiene que destrabar es que el Congreso tenga que aprobar o derogar aquellos instrumentos legales que están como condiciones para que se pueda implantar o instaurar la CICIG aquí en Honduras. Pero ¿de qué manera se puede incidir, padre, en los tomadores de decisiones para que venga la CICIG? Porque aquí lo hemos hablado, esto es un espacio abierto, ha sido un espacio de libertad de expresión donde lo han hecho diferentes sectores que han clamado por eso, pero parece que hay oídos sordos en relación a eso. O sea, ¿qué tipo de presión se pudiese ejercer? Porque yo recuerdo que en algún momento alguien agarró la bandera de las antorchas para exigir una lucha contra la corrupción, pero ahora no veo ningún sector, padre, discúlpeme, pero no veo ningún sector hasta este momento que pudiese pelear o hacerse o abanderarse o apropiarse de una causa o de una lucha que pudiese cambiar ese tipo de situaciones, porque no vemos en la parte gubernamental, más bien al contrario, surgen otro tipo de propuestas con otras CICIG que realmente nos dejan un tanto confundidos. No sé usted cuál es su percepción realmente, pero eso a mí me tiene un tanto así, no tan claro en relación a ello. Yo estoy de acuerdo con usted, creo que hay tibieza y esto expresa, Carlos, desde mi punto de vista, una fragilidad, debilidad del movimiento social hondureño. Tenemos que reconocer que estamos frágiles, estamos empequeñecidos y que no sabemos cómo
hay tantas demandas, tantas necesidades, pero como que no hemos sabido articular y nos hemos quedado reducidos a actividades importantes, pero locales y no articuladas, no enlazadas unas con otras. Entonces yo creo que en ese sentido yo reconozco que es difícil y bueno, yo me siento parte de los movimientos sociales y efectivamente debo aceptar nuestra fragilidad, primera cosa. Segundo, creo que tenemos que buscar diversas maneras de presión. Bueno, nosotros, y quien le está hablando, al menos lo está haciendo a través de esta encuesta. Así es. Es decir, esta es una manera de ejercer presión en positivo. Aquí aparece que el 56% de la población hondureña tiene la percepción de que no se va a instalar la sesión. El gobierno tiene que salir hacerle caso del 56%, tomar en cuenta el 56%, padre. Efectivamente. Y de ahí también otros sectores de movimiento social tendrían que hacer su propia presión y ojalá que lográramos nosotros converger en un momento determinado. Ojalá, ¿cómo desearía yo? ¿Cómo soñaría yo que las antorchas se reactivaran como una manera de presionar? Sin embargo, por ahora yo creo que cada sector puede ejercer su presión con sus propias capacidades y posibilidades, así como lo estamos haciendo nosotros a través del sondeo de opinión pública. Así nosotros estamos presionando al gobierno para decirles, miren, aquí la población hondureña no cree en la institucionalidad de justicia y que por ella misma sacamos adelante la lucha contra la corrupción y la impunidad. Por eso necesitamos que haya un instrumento internacional. Y yo en esto insisto, no porque lo ideal es que no tuviésemos necesidad de un instrumento internacional. Si aquí funcionara un Ministerio Público a cabalidad, una Corte Suprema de Justicia a cabalidad, entonces no tendríamos necesidad de ningún instrumento público. Pero la prueba está en que las redes de corrupción no solamente están activas, sino que todo parece indicar que tienen bastante capacidad para ejercer presión en las decisiones de la propia institucionalidad de justicia. Por eso mismo necesitamos un instrumento internacional que venga a impulsar esa lucha contra las redes de criminalidad y de impunidad y a fortalecer el Ministerio Público. Fíjese que es interesante porque viendo las gráficas del equipo de reflexión, investigación y comunicación, señala también en el caso de la justicia y de la Corte Suprema. Dice, con los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ¿cree usted que la aplicación de justicia en el país ha mejorado, ha empeorado o sigue igual? Y hay un 66% que le dice que sigue igual. Y todos pensamos, grandes expectativas, de que eso iba a cambiar, padre. O sea, y vemos que no, que la situación sigue igual. Es decir, más bien en el caso de que ha empeorado, hay un 16% y que ha mejorado tiene un 15.9%. Realmente todo ese tipo de situaciones que se señalan ahí son lo que hay que tomar en cuenta. Y como dice usted, ese es un mecanismo de presión y que no lo ejerce directamente el equipo de reflexión, sino que ese equipo de reflexión lo que lleva es, recoge ese clamor popular, esa vox populi, lo recoge y se lo entrega, lo visibiliza y se lo entrega a las autoridades, ya sea de manera formal, lo hace a través de la misma opinión pública, a través de los medios de comunicación. Ahora, también hay preguntas por ahí. Ahora, ¿cuáles son los ataques que reciben por visibilizar esto, padre? Bueno, hay diversos ataques. Bueno, yo creo que hay para sintetizar, 3 tipos de respuestas que tenemos frente a eso. Una es que se ignore. Hay sectores que prefieren ignorar y de esa manera anular el efecto que puede tener un sondeo de opinión como este. Otro es levantar trincheras, que atacar y creer y decir pues que no solamente es el mensaje, sino que el mensaje, el responsable es el mensajero y hay que atacarlo y hay que decir
que es de la embajada, que es, qué sé yo, que porque está resentido con el gobierno, etcétera. Y la tercera posición, que es por donde nosotros desearíamos, es que los tomadores de decisiones puedan tomar estos datos, los analicen, vean por qué el desencanto, por qué la pérdida de credibilidad, por qué los partidos políticos tienen tan alto nivel de desconfianza ante la sociedad, por qué la migración, por qué, etcétera. Y a partir de ahí, ¿qué se puede hacer para responder a esto que nosotros llamamos el clamor popular? O sea, porque estamos nosotros acostumbrados, como usted lo dijo al comienzo, a estar rodeados de aduladores, a estar rodeados de gente que nos diga sí a todo lo que uno hace. Pero es muy difícil que altos funcionarios públicos tengan a su alrededor a gente que les esté señalando errores, que les diga por aquí no va por buen camino. No, eso casi no existe. Ahí casi no existe. Como que cada quien está como protegiendo su propio espacio, cuidando su trabajo, etcétera. Entonces va a decir aquello que el alto funcionario quiere escuchar. Sin embargo, hay poca capacidad para la escucha. Por eso creo yo que en esta tercera postura yo animaría a que, para ir concluyendo, yo animaría a que utilicemos estos datos como una ocasión, como una oportunidad para el diálogo, para el debate abierto, para volver la mirada sobre lo que dice la población y buscar maneras de corregir caminos y buscar aquellas respuestas que mejor ayuden a gobernar, y ayudando a gobernar con respuestas que la gente necesita. Entonces, sin duda alguna, se podrá recuperar la confianza y el descrédito que se ha perdido. Carlos. Padre, ¿qué otras cosas puntuales ha encontrado en este estudio de sondeo de opinión pública? Porque también usted acaba de hacer algo que se me vino a la mente, y fue un tuit que se publicó cuando dice que hay mucho adulador, porque eso fue una palabra que yo lo utilicé también, que es difícil. Usted dice que los funcionarios públicos que le señalen eso. Ahora, ¿de qué manera incide esto precisamente que usted puso el dedo exactamente en la llaga, cuando dice la insistencia o la insistente contratación de familiares por parte de funcionarios públicos no ayuda a la transparencia y lucha contra la corrupción? Familia suele encubrir o justificar actos turbios. El nepotismo se puede controlar. Está en la decisión consciente de cada funcionario público. O sea, eso es evitar una adulación, y que más bien, porque no un familiar le va a decir, mira, yo porque soy tu hermano te estoy diciendo la verdad. No es cierto. Entonces, más bien creo que esto más bien ayuda a seguirse adulando, y ayuda y perjudica precisamente eso que habíamos hecho referencia, padre. Sí, yo creo que tener muchos familiares porque no solamente es en un sectorcito del gobierno, yo creo que es generalizado. Cada quien trata de ubicar a sus familiares, y que tiene que ver con la falta de oportunidades de empleo. Entonces, si yo logro un puesto público, entonces, si logro emplear a mis familiares más cercanos, ya estoy asegurando el empleo de unas cuantas personas. Y esto no ayuda, más bien aumenta, porque aquí en la encuesta de opinión pública parece que en torno al 69% de la población considera que la administración pública actual es poco transparente, no es transparente. Es decir, la transparencia no es la cualidad eximia del actual gobierno. Y en parte tiene que ver con esto, pero también tiene que ver con la falta de información, de falta de estrategia de comunicación así precisa por parte de
de la administración pública hacia la ciudadanía. Y entonces eso, además de que pueden haber actos reñidos con la transparencia, también contribuye a que lo bueno que está haciendo el gobierno, lo positivo que está haciendo el gobierno, porque está haciendo cosas positivas, no sea conocido, sino que quede en esa gran atmósfera de pérdida de credibilidad y de poca transparencia como la identifica la sociedad hondureña. Creo que reducir esa oscuridad para que crezca la transparencia es una de las grandes tareas también que tiene el gobierno, y parte de eso es, por ejemplo, evitar continuar con empleando a muchísima gente que son parte de la familia. Y esto no es un mal de este gobierno, padre, sino que esto es un mal que ha venido en todos los gobiernos. Lo que pasa es que algunos lo disfrazan y otros lo hacen abiertamente, es decir, descaradamente lo hacen. Pero que siempre, no es problema solamente de este gobierno, es de casi todos los gobiernos. Este es casi como de cultura política en Honduras. Es decir, todos los gobiernos se han cargado de familiares. Cuanto más alta sea el funcionario público, más familiares emplea. O sea, en este gobierno se señala, pero ha sido en los gobiernos anteriores, y no, bueno, podríamos hacer una lista enorme. En todos los gobiernos anteriores han estado llenos de empleos de familiares, y esto contribuye a tapar actos de corrupción. Y esto mismo, por sí mismo, ya puede ser un acto de corrupción que está identificado en este sondeo de opinión pública. Pero Carlos. Se convierte en un círculo vicioso, fíjese, padre, porque dice, si aquellos lo hicieron y nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer? Entonces, sí, eso es como aquella frase que escucho yo a cada rato, dice, fíjate que ha robado, pero hizo algo, fíjese. O sea, no, esa parte no la entiendo yo, fíjese, esa parte que tiene y eso es parte de expresión popular de la gente. Ay, déjalo, fíjate que está robando, pero está haciendo algo, por lo menos robó, pero hizo algo, dice. O sea, ese es el conformismo de la gente que ya se ha vuelto hasta cultural. Ahora, yo me pregunto, ¿qué está pasando con todas esas, el sector agrícola, o sea, el sector agrario que ha dicho usted? Que no se ha tocado superficialmente y se ha tocado solo para determinados grupos. ¿Y qué ha pasado con los ambientalistas, padre? Es mi pregunta. O sea, con esta situación en que hemos llegado, bueno, de cómo está el ambiente. La misma respuesta que tenemos en el sondeo de opinión pública nos advierte de que no hay confianza en los operadores de justicia. Se ve que la Corte Suprema de Justicia responde más a intereses de gente adinerada. Entonces, el resultado es que en los hechos, los defensores del ambiente, los defensores de derechos humanos, comunicadores sociales y defensores en la lucha por la tierra, se encuentran en estado de indefensión. Creo que ese es el rasgo que identifica una situación de indefensión, porque además no se tocan a fondo los grandes problemas, sino que más bien superficialmente. Por eso yo quiero decir que, por ejemplo, esta estrategia ambiental que se definió esta semana que pasó, yo la veo en positivo. Hay rasgos muy positivos, porque una problemática ambiental tan a fondo solo se responde buscando respuestas a fondo. Ojalá que se pueda llegar. A fondo. Evidentemente, yo siempre tengo la duda de claro, una estrategia ambiental basada en una policía militar del orden público y en general de los militares que nunca han pasado por procesos de depuración, cargan con toda una historia de represión, pero también de corrupción. Entonces deja la duda, pero en conjunto creo que impulsar una estrategia nacional por
recuperar el ambiente es una buena noticia. Y creo que hay que buscar manera de apoyar. Y estoy yo de acuerdo con otros que los sectores sociales, ambientales, agrarios, de derechos humanos deberían de aprovechar esta ocasión para de algún modo exigir que el Estado fortalezca la lucha desde los sectores sociales por ejemplo, por el agua potable, por proteger el agua, las cuencas de agua, que creo que es un tema central en Honduras y que habría que hacerle frente. Vamos concluyendo. Sí, ya, padre, ya realmente le robamos más bien unos minutos al productor y me dijo, ya está fuera de tiempo. Ha estado tan interesante que no necesitamos hacer cambio comercial, pero no, muy agradable realmente este diálogo con usted, padre. Le agradezco mucho y vamos a continuar, pues, porque ahí nos quedamos cortos con el sondeo. De repente hay otros puntos ahí que también pudiésemos darle seguimiento, padre. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y estamos a la orden para poder darle continuidad a este diálogo, que creo que es una manera de situarnos en una sociedad que está hambrienta de justicia y de respuestas que hasta ahora no percibe que está teniendo la respuesta por parte del Estado. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a los oyentes. A usted, y a padre. Bien. El padre Ismael Moreno, aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.